Buenos días, en esta mañana estamos de nuevamente en nuestro monte de Dios aquí en Orlando, Florida. Queremos compartir una palabra de parte del Señor, ¿no? Y queremos hablar de lo que es ser un seguidor de Jesús. Quiero hablar sobre este tema porque yo me he dado cuenta, ¿verdad?, que en nuestro caminar hay mucha gente que son parte de la multitud, que son de los que están pendientes de los milagros, las bendiciones, pero realmente no es un seguidor de Jesús. Hay otros que son simplemente creyentes porque han creído, otros son los verdaderos hijos. Pero queremos en todo esto buscar realmente, aleluya, que usted aprenda lo que es ser un discípulo. Esto es sumamente importante para donde Dios lo va a llevar. Es importante que usted aprenda a ser discípulo primero. Cuando hablamos del discipulado en el tiempo de Jesús, era muy común de levantarse maestros y tomaran discípulos para poderlos enseñar a crecer y llevarlos, ¿verdad?, en una trayectoria de enseñanza. Y en Israel había una gran tendencia de convertirse en padre, maestro y líder. Y en ese tiempo ser discípulo era pegarse totalmente a alguien como aprendiz, estudiante o un pupilo. Y cuando nosotros hablamos de pupilo, escúcheme bien, es un discípulo que realmente está buscando aprender de su maestro. Y seguir a Jesús en aquel tiempo como discípulo significaba el sacrificio personal de toda su vida. O sea, que ser un discípulo era estar atado o pegado a Jesús para hacer su voluntad. O sea, que por eso es que es importante que podamos hablar de esto, porque muchos dicen ser discípulos, pero a la hora de tener que rendirse, a la hora de tener que soltar, a la hora de tener que abandonar muchas cosas para seguir a Jesús, no estamos dispuestos. Y mientras usted no esté dispuesto, realmente usted no va a ser un discípulo. Así que las personas que toman la decisión de ser realmente discípulos de Jesús van a tener que comenzar a soltar cosas. Yo sé que usted tal vez Dios le está demandando y tal vez usted dice, mira, realmente pues yo quiero ser un discípulo de Jesús, pero hay tantas cosas que tengo que soltar en mi vida y dejar que se me hace bien difícil. Así que cuando usted tomaba la decisión de ser un discípulo de Jesús, o cuando usted tome la decisión de ser un discípulo de Jesús, usted tiene que, primero que nada, decidir a seguirlo. Segundo, va a tener que hacer su voluntad para poder ser un discípulo del reino de Dios. La palabra discípulo significa aprendiz, y esa palabra viene acompañado de esfuerzo, así que no es simplemente alguien que recibe conocimiento, sino alguien que también lo practica, porque hay gente que tiene mucho conocimiento de la palabra del Señor, pero realmente no lo practican. Así que un discípulo no es uno mero aprendiz, sino uno que imita, sigue y obedece a su maestro. Así que un discípulo es un alumno, ¿verdad?, un estudiante formado en el conocimiento de la palabra y entrenado con conocimiento práctico para seguir e imitar a Jesús. Y eso es realmente lo que queremos que usted aprenda hoy. La iglesia está llena de muchos creyentes, de muchos cristianos, pero son tan pocos los discípulos, y queremos que usted aprenda realmente la responsabilidad que usted tiene al ser discípulo, que no consiste simplemente en mantener y pasar una enseñanza acerca de Jesús, sino la esencia de ser discípulo descansa en cumplir la responsabilidad de ser un testigo del Señor con toda su vida. Fíjate que cuando Jesús decidió llamar a sus discípulos, una de las cosas que dice la palabra en Lucas capítulo 6, que Jesús se fue al monte a orar. Y ahí pasó toda la noche orando. Y cuando era de día comenzó a llamar a sus discípulos y escogió a los 12, los cuales ellos los llamó también apóstoles. Así que la decisión de tomar discípulos tampoco fue algo así, que Jesús caminaba así cerquita de la orilla y así comenzó, me gustó aquel, no, así no fue así. Estuvo orando toda la noche antes de llamar a uno de sus discípulos. Fíjate que la palabra llamó en un vocablo griego, se le llama kaleo. Y kaleo significa convidar, invitar y llamar por el nombre. Así que cuando Jesús pasó por cerquita de Pedro, Pedro escuchó la voz, ¡Pedro! En otras palabras, estaba diciendo, haciéndolo como una invitación en voz alta. Yo te invito a que convidas, ¿verdad?, que hagan mi voluntad, la cual es buena, agradable, que es la mejor, la más valiosa. O sea que cuando Pedro escuchó su nombre, Pedro realmente valorizó aquel llamado y entendió lo que significa sígueme. O sea, sígueme, tú tienes la oportunidad más valiosa de tu vida, la más agradable, la más buena, y es que tú me sigas a mí. Así que para que ustedes vean, y ahí es cuando Jesús le dice, venid en pos de mí y yo haré pescadores de hombres. Así que esa palabra, venid en pos de mí, significa imitar al quien te llama. Y está gramaticalmente en voz imperativa, que es como un mandato. O sea, en otras palabras, yo te ruego, o sea, que no es un ruego. Yo te ruego, no es un ruego. No es realmente un favor, es una orden militar, es un mandato. Acércase, vente a bordo, sígueme, ven conmigo. O sea, en otras palabras, era un mandato para que Pedro realmente accionara a esa voz que lo estaba llamando.
Y la respuesta de sus discípulos vemos más adelante. Cuando comenzó a llamarlos, ¿verdad? A los 12, vemos que sus discípulos estaban pescando y vemos que ellos dejaron sus redes, ellos dejaron sus trabajos, ellos dejaron las barcas, ellos dejaron a los jornaleros, eran hombres de negocio, o sea, abandonaron completamente todo para seguir a Jesús. Dice que la palabra del Señor que dejando al instante las redes, le siguieron. O sea, ellos ni siquiera lo pensaron muchísimo. Que a vos cuando los llamó, los convidó, ellos vieron el valor que había y automáticamente esa voz que los llamó, acompañada por supuesto de la dulzura de Jesús, pues tuvieron que acompañarlo. Y vemos que ellos dejaron absolutamente todo. Así que esta palabra sígueme significa acompáñame en el mismo camino como un discípulo. Y vemos entonces la respuesta de estos hombres de Jesús que nos enseña la palabra lo costoso realmente que es ser un discípulo. Fíjate, la pregunta que te hago en esta mañana es ¿qué has dejado tú por Jesús? Pregúntate, ¿qué has dejado tú por Jesús? ¿Qué has dejado por el Evangelio? ¿Qué has dejado para tú ser un discípulo del reino de Dios? O sea, la pregunta es, ¿qué tú has dejado? Porque queremos ser discípulos, queremos ser reconocidos, queremos tener ministerios poderosos, pero la pregunta es, ¿qué tú has dejado? O sea, ¿qué tú has dejado? ¿Estás dispuesto a dejar lo que te impida para tú seguir a Jesús como un discípulo? ¿Tú estás dispuesto a dejar trabajo, a dejar tal vez a un lado las oportunidades que te ofrece la vida, los placeres, para realmente tú ser un discípulo de Jesús? Fíjate que hay una recompensa, porque fíjate que lo más tremendo es que Jesús te llama, y estamos hablando de sacrificio, de costo, pero hay una recompensa detrás de todo esto. Cuando leemos la palabra en Marcos capítulo 10, versículo 28 al 31, los que tienen Biblia me acompañan. Fíjate que el mismo Pedro comenzó a decirle a Jesús, he aquí nosotros, incluyéndose él y todos los que andaban con él, dice, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Fíjate, y respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, dice, o mujer, hijo, o tierra por causa de mí y del evangelio, escúchame bien, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. O sea que hay una recompensa, el tú haber dejado cosas atrás en tu vida para seguir a Jesús tiene una recompensa de 100 veces más de lo que tú has tenido, vas a tener. Tienes que creer esta promesa, este manto de 100, tienes que creerlo en tu vida. Fíjate que el versículo número 30, estamos en Marcos capítulo 10, versículo 30, dice que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casa, hermano, hermana, madre, hijo, tierra con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna, pero muchos primeros serán postreros y los primeros, y los posteriores primeros. Así que el pago de 100 veces más es solamente para aquellos que han aprendido a dejarlo todo. Fíjate que la gente dice, pero ya yo no voy a parir más nada, que tanto hermano, de tanta madre, que tanta mujer. ¿De qué tú me estás hablando? Yo te estoy hablando a ti que cuando tú eres una familia en Cristo Jesús y tú realmente te congregas en una congregación, tú vas a tener muchas hermanas, vas a tener muchas madres allí, vas a tener muchos hijos espirituales. O sea que todo eso Dios te lo va a recompensar 100 veces más. Fíjate que cuando yo soy de Puerto Rico y salí de Puerto Rico para acá con mis 3 hijos, mi esposo, dejando todo mi familia allá atrás. Fíjate que llevo 25 años en este país. Realmente mi familia es la gente que yo comparto en la iglesia. Si a mi hermano le pasa algo, a mí me duele. Ese es mi hermano. O sea que si usted comienza a tener una mente realmente de un discípulo y que realmente hay una recompensa, que Dios te va a multiplicar todo eso en una familia numerosa. Porque fíjate que el cuerpo es solamente uno. Y si a alguien del cuerpo le pasa algo, a ti te va a doler. Pues de esa misma manera, ese sentir, esa pasión, Dios la va a poner en el corazón tuyo. Así que esa gente que dice, que yo tengo mi madre por allá, yo tengo mi padre por allá. Mira, mi amado hermano, hay una recompensa realmente cuando tú lo dejas todo por el amor del Señor. Dios va a poner padres en la vida tuya, Dios va a poner madres en la vida tuya, va a poner hermanas, va a poner hijas, va a poner mujeres, qué sé yo, si viniste soltero, hasta eso va a aparecer. Lo que te quiero decir con todo esto, que hay una recompensa realmente por tú dejarlo todo. Y te vas a dar cuenta al fin y al cabo que tu familia real verdadera es la que comparte contigo exactamente el nombre de Jesús. Fíjate que el mandato de Jesús Jesús dejó después de resucitar y fue ir por todo el mundo, ¿verdad? Hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esa palabra ir está en una voz media, no está completa hasta que nosotros realmente vayamos a cumplir realmente el mandato que nos dejó Jesús para continuar haciendo la obra. Así que
Fíjate que dentro del discipulado hay mucha gente que tiene muchas excusas. Yo sirvo a Jesús, yo amo a Jesús, yo voy a la iglesia, yo tengo un ministerio. Pero fíjate que como quiera de todo esto, a la hora de soltar la parte que más difícil se nos hace a nosotros. Hay una historia en la palabra del Señor, una parábola, en Lucas capítulo 14, que me gustaría compartirla con ustedes. En esta ocasión estaban todos sentados en la mesa y le dijo Jesús, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Y fíjate que Jesús le dijo, un hombre hizo un gran banquete, una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su servidor a decir a los convidados, mira, vení que estamos preparando tremendo banquete aquí. Y todos comenzaron a excusarse. Y dice que el primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuse. Y apareció otro que dice, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlo y te ruego que me excuse. Y aparece un tercero que dice, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Y volvió el servo otra vez atrás a su amo y le dijo, Señor, le hice saber todas estas cosas. ¿Y qué pasó? Fíjate que dice la palabra del Señor que enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, he hecho como mandaste y aún hay lugar. Y dijo el Señor al siervo, ve por los caminos, por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará de mi cena. Usted sabe lo que significa eso. La hacienda es una tipología de estar lleno de bendiciones, de disfrutar de herencia, de estar cómodo. O sea, en otras palabras, que realmente hay gente que realmente están en el disfrute, tan cómodos en la iglesia, tan cómodos en todo, que realmente pues tienen una excusa realmente para no ser un discípulo o ser parte del reino. Y la yunta de bueyes es una tipología de trabajo y mucho trabajo, porque no es tan ganancioso servir a Dios ahora porque están tan ocupados en trabajo. Cuando usted le pregunta a la gente, si yo soy un discípulo porque voy a la iglesia, mira muchacho, hasta que tú no hayas dejado todo realmente, tú no eres un discípulo del Señor. Hasta que realmente tú no comiences a imitar a Jesús, tú no eres discípulo de Él. Fíjate que el otro dice, acabo de casarme. Ese representa los placeres de la vida. ¿Cuánta gente está envuelta en los placeres de la vida? Que no es razonable, que no es conveniente ahora. Estoy muy ocupado, hay cosas que me llaman más la atención. Sin embargo, hubo espacio para quienes, para aquellos que realmente lo necesitaban. Dice la palabra del Señor que eran los otros, eran los pobres, los mancos, los cojos, para que extendieran que el reino de Dios. Y después dice, y esfuérzalos a entrar. Y eso es lo que quiero hacer yo contigo, esforzarte a entrar realmente, para que tú entiendas realmente lo que es seguir a Jesús, lo que es ser un discípulo de Jesús. Y para eso tú tienes que ser entrenado como pescador de hombres, comenzar realmente a ser un pescador de hombres. Y cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de predicar el evangelio donde quiera que estemos. Tal vez no tienes la oportunidad de montarte en un avión, ir a otra nación, pero aquí cerca de tu casa tú puedes comenzar a ganar almas para el Señor, aún en tu trabajo, donde quiera que tú vayas. Predicársela a los enfermos, echar fuera demonios. Y vemos todas estas cosas, ¿verdad? Que el Señor nos mandó y guardáramos también todas estas cosas. La pregunta que te hago hoy, muy importante, fíjate que lo que es ser realmente un discípulo. Fíjate que vas a comenzar a hablar como Jesús. El mismo Pedro, que cuando negó a Jesús que el gallo cantó 3 veces, que una vez estaba sentado junto al patio y se le acercó una criada y lo detuvo y dijo, tú también estabas con él, ¿verdad? Tú eres parte de ellos. Y Pedro dice, no, imagínate, a que habían acabado de arrestar a Jesús y de crucificarlo, que yo no quiero ser parte de eso. Y más adelante dice la palabra del Señor que siguió caminando y aparece otro también que le dice, también tú estabas junto, tú estabas con él. Al fin y al cabo, cuando llegó la tercera persona que se le acerca, le dice ahí mismo, y estamos en Mateo capítulo 26, le dice ahí mismo que verdaderamente también tú eres de ellos. Fíjate, dice, verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Así que cuando tú eres un discípulo de Jesús y un seguidor de Jesús, tu manera de hablar te va a descubrir. Fíjate que el discípulo imita a su maestro. A la pregunta que te hago yo a ti, ¿a quién tú te pareces? Porque hay gente en la iglesia que no creen, ellos dicen, no, el Espíritu Santo me enseña, y al fin y al cabo, no quieren aceptar la posición de que un maestro les enseñe. Sin embargo, cuando el apóstol Pablo habló de los 5 ministerios, uno de los ministerios es el del maestro. Tú necesitas para ser un discípulo un maestro. Y Jesús en aquel tiempo era el maestro de sus discípulos. Y aquellos discípulos se sometieron a su maestro por 3 años, que ya vimos con el ejemplo de Pedro, que ya la gente, su manera de hablar, su manera de caminar, todos imitaba al maestro. Ahora te pregunto yo a ti, ¿a quién tú imitas? Fíjate lo importante de todo esto, nosotros necesitamos todos un maestro, porque necesitamos pasar por la escuelita de discipulado. Todos necesitamos discipularnos.
Todos necesitamos aprender. Y qué mejor aprender de alguien que tenga que enseñarte a ti. Así que yo te exhorto en esta mañana que te esfuerces a entrar, que seas parte de esos cojos, de esos mancos. No importa la necesidad que tú tengas en esta mañana, no importa cuál sea tu cojera, cuál sea tu ceguera, lo importante de todo esto, que aprendas a ser un discípulo. Hay momentos que el discípulo tiene que aprender a escuchar y hay veces momentos que hay que aprender a callar. Así que yo te exhorto en esta mañana que comiences realmente a poner tu mirada, a aprender de la palabra, a llenarte de ella, a edificarte y no seas parte de la multitud que va a la iglesia, no seas parte de aquellos que se sienten en un banco en la iglesia. Aprende a ser discípulo, aprende a aprender de tu pastor, aprende a someterte y vas a ver la victoria en el camino, la cual Dios ha trazado para ti. La pregunta que te hago para dejarte es, ¿estás dispuesta a ser un discípulo de Jesús? ¿Quieres tomar la decisión de cruzar la línea de creyente a discípulo? ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús y ser un discípulo de su reino? ¿Quieres ser un pescador de hombres? ¿Quieres ser enseñado y entrenado realmente para sanar enfermos y echar fuera demonios? Así que esto es una decisión que tú debes de pensar. Y yo realmente en esta hora pues lo dejo con esta palabra. Espero en el Señor que te haya edificado. Nos puede llamar al 321-297-1108. Nos puede dejar un comentario si esta palabra impactó tu vida y tú sientes que alguien necesita realmente aprender lo que es realmente un discípulo y ser un aprendiz para que luego sea un maestro. Te recomiendo que le compartas este video a otra persona para que también lo bendiga. Y así pues sea parte del monte de Dios aquí donde estamos en esta mañana, que yo lo disfruto en cantidad. Algún día los voy a invitar, algún día cuando usted anda por Orlando, usted me deja saber y aquí, ¿verdad? Estas puertas se van a abrir para usted. Así que Dios lo bendigo en esta mañana, bendiciones y que el Señor los guarde.